La palabra del Señor nos dice en segunda de Tesalonicenses 2 que para estos tiempos el falso maestro y el falso profeta iban a estar operando con gran engaño de iniquidad. Voy a estar compartiendo algunos versos de Mateo 7, verso 15. Mateo 7, verso 15 nos habla del árbol y su fruto. Nos dice la palabra del Señor: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. El árbol se conoce por su fruto, nos dice la palabra del Señor. El falso maestro y el falso profeta se conocen por la manera que se comportan. Dios nos dice a través de su palabra, cuando nos habla en cuanto al fruto del Espíritu, Dios nos muestra y Dios nos revela qué viene del fruto del Espíritu. El falso maestro y el falso profeta tienen un comportamiento que no tan solo revela y muestra que estos son falsos, sino que estos maldicen al hombre cuando traen la palabra del Señor al pueblo de Dios. La palabra del Señor nos dice que a estos los podemos identificar por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. El falso profeta trae chisme a la casa del Señor. El falso profeta, el falso maestro, no respeta el altar del Señor. La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos, estos se iban a comportar como lobos rapaces. O sea, estos se iban a comportar de tal manera que iban a ser reconocidos. Su manifestación iba a ser visible en el altar del Señor. El falso maestro y el falso profeta ponen contienda al pueblo del Señor. El falso maestro y el falso profeta ataca al pueblo del Señor cuando trae una palabra. La palabra del Señor, siendo espíritu, siendo pura, esta viene a alimentar el espíritu del hombre. Esta viene a salvar, esta viene a libertar al hombre de cualquier enfermedad, de cualquier atadura que el hombre tenga en su espíritu. Cuando el falso maestro y el falso profeta traen la palabra del Señor, este viene lleno del deseo de la carne. El falso maestro y el falso profeta, explicado en otras ocasiones, trabaja para Satanás. Pero cualquier ser humano que le abra puertas al enemigo, cualquier ser humano que le abra la puerta de su corazón, Satanás puede operar en su cuerpo como falso maestro o falso profeta. O sea, este espíritu puede entrar en el cuerpo del hombre. En estos tiempos de apostasía, los cuales nos habla la palabra del Señor, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad, utilizando al hombre, todo aquel que le abra la puerta de su corazón.
Satanás no va a pensarlo dos veces. La palabra nos dice que Satanás, cuando el hombre se descuida, inmediatamente él se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. El falso maestro y el falso profeta trae contienda a la casa del Señor. El falso maestro y el falso profeta ponen contienda al pueblo del Señor. Este maldice al pueblo. Cuando el falso profeta trae una palabra, cuando el falso maestro trae palabra del Señor, esta palabra viene a maldecir al hombre. Cuando el falso maestro y el falso profeta hablan de Dios, directamente le hablan al hombre de Satanás. Aunque estos no mencionan el nombre de Satanás, del Dios que ellos hablan, del Dios que ellos expresan, es de su Dios, es de Satanás. Lo voy a volver a repetir: el falso maestro y el falso profeta, cuando habla y se expresa en cuanto a Dios, este se está expresando en cuanto a su Dios. Su Dios es Satanás. Por eso Dios le llama inmundos a través de su palabra. Esto es porque el falso maestro y el falso profeta no le interesa tener que pararse en el altar del Señor y blasfemar en contra del Señor. El falso maestro y el falso profeta, cuando trae palabra, cuando habla, hablando de Dios, este se expresa en cuanto a Satanás, en cuanto a su Dios. Satanás es el Dios del falso maestro y del falso profeta. Nos dice la palabra del Señor más adelante: un árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así que es de la misma manera que puedes identificar al árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. La palabra del Señor nos dice que así como el ser humano identifica el árbol por su fruto, al ser humano por sus acciones el hombre lo puede identificar. Al ser humano el hombre lo puede identificar por sus acciones. Lo voy a volver a repetir. Así que de la manera que el hombre puede identificar si el fruto es bueno en el hombre o si este ser humano viene de Dios, nos dice la palabra del Señor que esto es de la misma manera que se identifica el árbol por su fruto. O sea que de la misma manera que el árbol se identifica por su fruto, de esta misma manera el hombre puede identificar a la gente por sus acciones. En estos tiempos es visible. El hombre puede ver, el hombre puede identificar por las acciones de los hombres quién es un falso maestro y un falso profeta. El ser humano que no trabaja para Satanás tiene que tener cuidado para estos tiempos. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás no lo va a pensar dos veces cuando el hombre descuide su corazón. Inmediatamente, no tan solo un espíritu de falso maestro y falso profeta entra el hombre, sino que entra un espíritu de anticristo en él. Y el hombre comienza a tener manifestaciones sin darse cuenta.
y viene a ser un falso maestro y un falso profeta delante del pueblo.